La Coordinación Académica de Gerencia les quiere agradecer muchísimo que hayan madrugado este viernes de febrero para venir a esta reunión que estamos tratando de que sea una reunión habitual de comienzo de semestre, en el cual discutir temas que tienen que ver justamente con el proceso docente esencialmente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener una mayor conexión con sus estudiantes? Anímense a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes querrían que sus estudiantes aprendieran más y se desarrollaran más? Bien. Me parece que estoy en el lugar correcto, ¿no? Como dice Tony en su video, ¿no? ¿Quiénes quieren sentirse en la gloria después de una sesión o al finalizar un curso? Todos, ¿no? De alguna manera es el premio que tenemos por la actividad docente. Yo creo que es esto lo que nos lleva y es el motivo por el cual estamos haciendo esto, ¿no? El propósito de la discusión de hoy es esencialmente tratar de ver cómo podemos caminar en ese sentido, ¿no? Déjeme hacer un brevísimo repaso de lo que dijimos en la última sesión. Pero la síntesis de lo que hicimos en la sesión pasada es más o menos esto. Cuando estamos enseñando típicamente, y es lo que argumentamos en NORT, 4 cosas, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con unas definiciones más o menos precisas como están allí, ¿no? También dijimos que las preguntas son la herramienta, ¿no?, para poder lograr aprendizajes. Y todo esto que estábamos haciendo lo estamos haciendo en un proceso de búsqueda de mejora continua, que es una de las cosas que hacemos los docentes, tratar de hacer mejor las cosas cada vez. Lo divertido de todo esto es como... ¿Cuántos de ustedes pudieron ver el video de Tony? Una enorme mayoría de ustedes, bárbaro. No estamos solos en esto, ¿no? Esto es una pregunta que está, yo diría que pasándole por arriba a todo el sistema educativo, desde, no sé qué pasa en kindergarten, pero desde primaria hasta posgrado, en todos lados, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes de hoy aprendan? Porque como decía Tony, las condiciones del mundo actual son muy distintas a las que teníamos hace apenas 30 años. Entonces, lo que dice él es que tenemos que desarrollar esencialmente 3 cosas en los estudiantes. Lo que él llama academics, que en definitiva es el conocimiento, es lo mismo que decimos nosotros, conocimiento, datos, ¿no?, información. Las habilidades, los skills, ¿no?, que es la competencia, la maestría en competencia, saber hacer algo. Es decir, lo que decíamos nosotros hace un ratito. Tercero, él habla de voluntad, temperamento y tenacidad. Que esto en definitiva, no sé si son esencialmente solo actitudes, o si son actitudes y también incorpora de algún modo valores. Lo divertido es que parece que no estamos hablando de cosas muy distintas. Ahora, el tema del conocimiento, ustedes vieron que el conocimiento, como dice él, esto es un commodity. Y por consiguiente, si nosotros lo que hacemos en la clase es impartir información, estamos perdiendo el tiempo. El de ellos y el nuestro. Porque hay métodos mucho más efectivos para conseguir información. Entonces, la segunda cosa en la que tenemos que concentrarnos es en desarrollar ciertas habilidades. Y él hace una lista de las habilidades, lo único que hago es aquí repetirla, ¿no? Las 7 cosas que él cree que las empresas, las organizaciones, la sociedad necesita, es que la gente sepa hacer esto. Ustedes ven que allí cuando dice pensamiento crítico dice plantearse buenas preguntas. Opa, coincidencia de vuelta. Por cierto, yo de Tony Wagner es que empecé a escuchar hablar hace... Yo escuché hablar hace 3 semanas cuando me entrevisté con un muchacho que va a empezar a dar clase con nosotros. Y él me dijo, che, ¿conocés a Tony Wagner? No. Y me cayó esto y la alegría hasta cierto punto fue que había coincidencias. Por suerte había otras cosas nuevas, ¿no? Entonces, esto es otra vez una nueva
confirmación de que el problema que estamos enfrentando y los desafíos que tenemos no son solo nuestros, son del mundo. Son exactamente los mismos en todas partes. Y fíjense el tipo de cosas las habilidades que tenemos que desarrollar. Por supuesto, ninguna tiene que ver con el saber. Tiene que ver con el saber hacer. Y esto es un desafío importante porque implica, en muchos de los casos, una diferencia en lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Perdón, ahí faltaba la última, curiosa imaginación. Ahora, fíjense, cuando hablamos de mecanismos, él habla de celebrar el desempeño individual versus el desempeño grupal. Ustedes van a ver que, voy a seguir leyéndolos para que los tengan todos presentes. Especialización versus interdisciplinariedad. Penalización del fracaso versus iteración. O sea, iteración significa probar varias veces hasta que tenés una respuesta razonable, buena, plausible, lo que fuera. No de primera. Consumo pasivo, recibir cosas versus creación. La motivación, si es extrínseca, es decir, yo te impongo a hacer tal cosa. ¿Se acuerdan aquel famoso tema del Kita, de Herzberg? Kick in the ass. Yo quiero que el perro se mueva. Entonces, en realidad, lo que hago es le doy una patada o le doy algo de comer. El que se mueve es el perro. El que motivado estoy yo. Entonces, eso es motivación extrínseca para el perro. No sirve. Tiene poco aliento. Tiene que ser intrínseca. ¿Y cómo se consigue esa? Con esta secuencia de juego. En el juego conseguimos generar entusiasmo. Eso genera una cierta pasión. Y los seres humanos somos muy instrumentalistas. Y esa pasión después nos lleva a decir, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Entonces ahí lo que desarrollo es un propósito, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Sugata Mitra? Estuvo acá, ¿sí? Y aquellos que no lo hayan escuchado hablar, pónganlo no lo googleen, pónganlo en YouTube. Hay algunos videos realmente espectaculares. Muchos de ellos son muy parecidos unos con otros porque son la charla estándar que él tiene. Que, por cierto, fue una charla que dio acá, parado acá. Estuvo acá. Una de las cosas que él dice es que la capacidad de aprendizaje, nosotros la concebíamos como algo que tenían, y lo estoy dibujando para ustedes, ¿no? Edad acá y capacidad de aprendizaje aquí. Los niños tienen una alta capacidad de aprendizaje. Y después, cuando llegaban a la adolescencia, caía, se mantenía baja durante buena parte de la vida y más o menos después de los 65 comenzaba a subir de vuelta. ¿No? De hecho, se pensaba, bueno, no, la capacidad de aprendizaje es una cosa solamente de los jóvenes. No es cierto, como lo demuestra de que después el ser humano comprobadamente aprende de vuelta. Si está en las condiciones adecuadas, motivado y todo lo demás, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que hacemos es dejar de jugar. Cuando empezamos a ser hombrecitos o mujercitas, jugar, bueno, pueden estar jugando. Porque jugar no es cosa de adultos. Y claro, la forma más efectiva de aprender es jugando. Y esto pasa en todo el reino animal. En todo el reino animal. Y nosotros de algún modo lo hemos, a cierto punto, olvidado. Y yo creo que Sugata lo que hace es tratar de recordarnos que el juego es una parte fundamental del aprendizaje. Y jugar no está nada mal, ¿eh? Es la puerta de entrada al proceso de aprendizaje. Fíjense, lo que Wagner dice es, acá hay una contraposición, conformidad versus curiosidad. Ahora, la conformidad, adelante Gabriela, la conformidad es lo que prácticamente, yo me imagino que todos nosotros, cuando pasamos por el sistema educativo, sentimos.
Era lo que había que hacer, había que contestar las respuestas correctamente. ¿Cuántas veces nos dieron chance en el proceso educativo nuestro a un proceso de iteración, a ir probando cosas, a ver qué era mejor, preguntarnos nuestra opinión? ¿Cuántas veces nos dijeron, yo no te voy a dar la pregunta la tenés que generar vos? Sin embargo, por supuesto que eso lo que hace es llevar a la conformidad. Y yo no sé si ustedes lo ven en los estudiantes. Los estudiantes dicen, a ver, ¿qué es lo que quiere el flaco este? Porque yo le voy a contestar lo que el flaco quiere escuchar. A mí me resulta muy difícil convencer a los estudiantes de que yo no quiero que me den una respuesta, porque no hay una respuesta. I don't know. Esta frase I don't know se la digo siempre, ¿no? Porque realmente no sé. Pero vos ¿qué querés? Yo no quiero nada. Lo único que quiero es que te hagas una buena pregunta y que la contestes adecuadamente. Que tenga sentido, que sea plausible. Porque cuando salgas de acá, nadie va a estar para formularte las preguntas. Las tenés que formular tú. ¿Sí? Entonces, no busquemos la conformidad. Quizás esto era necesario en la era industrial. Funcionó bien. Se acabó la era industrial. No está más. Estamos en la era de innovación. Si formamos a nuestros estudiantes en la conformidad, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿conocen a Ken Robinson? ¿Sí? Este es bastante más popular, ¿no? Fundamentalmente en las charlas TED. El otro día estuve fijando, creo que hay una que tiene 24 millones de visualizaciones. Una cosa de locos, ¿no? Pero Ken Robinson dice cosas muy interesantes. La enseñanza no es un sistema de delivery de información. No lo es. Se trata de, esto no lo pude traducir, ¿no? Mentorear, es decir, acompañar el proceso de otro y guiarlo. Mentor viene de allí, ¿no? De ser el que de algún modo te da una cierta guía, ¿no? Estimular, y ahora encontré, ¿se acuerdan que en el mail les dije enganchar? Enganchar me parece una palabra media bestia, ¿no? Aunque se parece a engage, pero yo creo que no es lo mismo, ¿sabes? Entonces estuve buscando un poco, otra vez le pregunté a Juan Google y me contestó esto, implicar a los estudiantes, déjenme hablar un poquito de esto de implicar. ¿Conocen el cuento del tocino y del huevo, no? Para hacer un omelé, la gallina participa. El chancho está implicado. A la gallina pone el huevo y sigue largo. El chancho la tiene que quedar para poder hacer el tocino, ¿no? Por consiguiente, esto, implicar significa, poner toda la carne en el asador, ¿no? También es importante esto con personas diversas, distintos ritmos, distintas formas de aprender. Hay que respetar eso, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para conseguir justamente mentorear, implicar, estimular a personas distintas? Y el tema es, ¿cómo hacemos? Estas son también frases, yo no sé si él las tiene distinguidas como categorías separadas, ¿no? Generar oportunidades, expectativas y posibilidades. Pero él habla de esto y yo lo puse. Pero en definitiva, abrir el campo de exploración, de creatividad al estudiante en el proceso de aprendizaje. Y por supuesto esto lo que implica es que nosotros perdemos un poco el control de lo que está pasando en el salón. Y esto normalmente lo que hace es aterrorizarnos. Perdón. A las dos partes. A las dos partes. No, a nosotros nos aterroriza un poco justamente porque en una clase donde yo llevo el control, yo sé dónde arranco, yo sé dónde termino. Y yo controlo también los tiempos. En una clase donde yo le doy empowerment a los estudiantes, quizás tenga una idea de dónde arranco, quizás tenga la posibilidad más o menos de seguir algunas grandes líneas, pero pasa un poco como en la guerra y en el amor. Se sabe dónde empieza, no se sabe dónde termina, ¿no?
Lo cual, por supuesto, es en sí una experiencia un poco removedora. El tema es si realmente queremos conseguir creatividad de los estudiantes, queremos que desarrollen habilidades, competencias, ¿cómo hacemos esto? Y esto es un tema muy complicado, muy complicado. Yo creo que ya les mencioné en alguna charla anterior que yo había tenido un proceso de gran frustración hace 2 o 3 años. Yo sentía que cada vez me alejaba más de los estudiantes. Yo sentía que cada vez me calentaba más con ellos. Y ustedes saben, digo, es muy difícil para mí de contenerme, entonces yo creo que eso los hacía notar. Y por supuesto cada vez los perdía más. Y eso era un proceso de progresiva frustración, enojo, mayor frustración, mayor alienación de los estudiantes, mayor alienación mía, y aquello era muy malo. Y claro, llegó un momento, muchas veces te encontrás que, hablando con otros docentes, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Yo lo he dicho también. Che, estos estudiantes, qué malos que son ahora, ¿eh? Realmente es muy difícil trabajar con ellos. Realmente yo creo que vienen horrible. ¿A dónde vamos? Esto es un espanto. Llega un momento en que vos decís, pará. Tu obligación como docente es lograr aprendizaje. Ese es nuestro único compromiso. ¿Y qué es lo que podés cambiar? ¿Podés cambiar a los estudiantes? Los estudiantes son lo que son. Lo que podés cambiar sos vos. Y yo empecé a tratar de cambiar cosas. Y me llevó 2 años. Recién el semestre pasado creo que logré realmente engancharme con los estudiantes, lograr que ellos se engancharan conmigo, que de esto vamos a hablar ahora, y lograr esta especie de proceso de descubrimiento, de alegría en el descubrimiento propio. Les cuento, estoy usando como obligatorio, esto es en estrategia de implantación, una materia de 7º semestre. El proceso también se da en una materia que doy en primer semestre, emprendimiento y sociedad. Pero claro, los muchachos son más jóvenes y el efecto quizás no es tan grande, o por lo menos no lo he logrado tanto, pero en estrategia de implantación sí. Yo pongo como obligatorio el caso real de una empresa. El semestre pasado fue una estudiante que había estado conmigo en el semestre anterior, en el primer semestre del año pasado, que trabaja en una empresa familiar, y yo le pregunté, decime, ¿te animarías a presentar el caso de tu empresa para el obligatorio? Sí, encantado. Y enganchó a su padre y a su tío para que vinieran a clase y contaran cosas que le estaban pasando a la empresa. El primer obligatorio, yo tengo 2, uno a mitad de semestre y otro a final. El primer obligatorio, donde trataban de entender la situación y comenzar a hacer recomendaciones, en general fue muy pobre. Reacción mía tradicional hubiera sido, ¡buah! Esto es un asco, es un horror, ¿ustedes qué se creen? No, la reacción fue, che, yo creo que esto es mejorable. Prestarle atención a esto, esto y esto otro. Y seguimos trabajándolo en el semestre, dedicamos algunas sesiones a discutir sobre los temas del obligatorio. Vino el segundo obligatorio. Diría que el 80% de los trabajos fueron muy buenos. Hubo uno que fue absolutamente excepcional, con una idea para la empresa tremendamente creativa, que no sé si la están usando. Por supuesto, yo le había dicho a los muchachos, miren que esos obligatorios los van a leer estos muchachos. Las recomendaciones de ustedes lo que están haciendo es sirviendo como consultores. Los enganchó, los implicó brutalmente, claro, porque el informe dice fulano, sultano y perengano, ¿no? Y realmente los trabajos fueron muy buenos. Por supuesto, hubo algunos que no fueron tan buenos, ¿sí? Pero es normal. Lo importante fue que la calidad de los trabajos fue extraordinaria, los muchachos quedaron encantados y yo tuve que controlarme la reacción ante un primer trabajo equivocado, iteración.
tenés que tener derecho a meter la pata y decir bobadas. ¿No? Que yo quería contarles esto un poco como ejemplo, como antesala, digamos, a esto que yo les quiero proponer. ¿Cómo se puede uno sobreponer a este terror que uno tiene cuando dice, bueno, che, yo voy a fijar unas ciertas condiciones y en ese cierto proceso que los estudiantes tienen que hacer para ver cómo hacemos para lograr ciertos objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, la primera cosa que se tiene que tener, por supuesto, es el dominio del tema que estoy tratando. Eso partimos de la base de que lo domino, ¿no? Generalmente se dice que el conocimiento del tema es el 40% y el 60% tiene que ver con el proceso que hago en clase, ¿no? Pero tengan en cuenta esto, es más importante el proceso que el dominio de la materia. Ahora, claro, si yo no tengo el dominio de la materia, estoy en el horno, ¿no? Pero, por supuesto, estamos entre docentes serios. Y por consiguiente, el dominio, el desafío es el proceso, ¿no? Para que el estudiante aprenda. Sé que esto es un tema muy interesante, muy vasto. Ayer el CAES organizó una actividad muy divertida de formas innovadoras de enseñar. De los que están presentes acá, estuvimos con José. Nos hicieron algunas cosas realmente muy divertidas, ¿no? Con algunas tecnologías interesantes. En la Facultad de Ingeniería, fuerte componente de temas de ingeniería, con lo cual yo por lo menos me sentía como un sapo de otro pozo, pero muy divertido. Hay una cantidad brutal de material, de iniciativas, de testeos, de iteraciones respecto de cómo hacer para lograr que los estudiantes aprendan de manera creativa, ¿no? Siguiendo la secuencia jugar, pasión, propósito, ¿no? Pero yo les quiero hablar de un marco conceptual. Fíjense, cuando tenemos ignorancia y queremos lograr tener a alguien formado, en definitiva lo que queremos hacer es estar en esta esquina, ¿no? Por supuesto es una matriz 2x2, como corresponde a cualquier instituto universitario, particularmente de gerencia, ¿no? Todas las cosas efectivas y que se venden bien son matrices 2x2. Lo que queremos hacer es estar en hacer lo correcto y hacerlo bien, ¿sí? Lo que pasa es que generalmente cuando yo ignoro algún tema, generalmente parto de la casilla superior izquierda, ¿no? O eventualmente, a veces, tenemos las condiciones de que alguien sabe algo de esto, pero en realidad hace correctamente lo que no debe hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es que la trayectoria con el estudiante, y acá otra vez hablamos de iteración, pasa por esa casilla tan frustrante que es hacer mal lo correcto, ¿no? Es decir, fallar. Y por consiguiente, las trayectorias son estas, si estamos en cada una de las casillas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es hacer este trayecto con los estudiantes y después recién llevarlos a la casilla de hacer correctamente lo que hay que hacer. Y esto es un desafío brutal, ¿no? ¿Cómo conseguimos que los estudiantes nos acompañen en este proceso? Porque en definitiva es eso lo que estamos haciendo. Estamos yendo juntos con el estudiante, recorriendo este proceso por el cual ellos pasan por una fase en la cual van a estar cometiendo errores. Otra vez, los errores, la iteración debe ser una cosa legítima en el proceso de aprendizaje. Yo creo que aquí lo que es necesario es un camino de dos vías. Por supuesto que nosotros le pedimos a los estudiantes que nos tengan confianza. Todos partimos implícitamente del principio de que si yo estoy parado delante del salón es porque algo sé y algo tengo para transmitir y algo puedo lograr contigo, ¿no? Por consiguiente, vos tenés que tener confianza en mí. Es un poco la condición sine qua non. ¿Cómo logramos eso? Por supuesto, saber de lo que estamos hablando, conocer el subject matter, no poner en ridículo a los estudiantes. Que esto, miren que hay muchas formas, incluso hasta sutiles, de hacer esto, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?
Ayer uno de los docentes compartía justamente en un curso que les dieron sobre gestualidad, que había una cantidad de gestualidades que en realidad transmitían involuntariamente, ¿no?, ciertas soberbias al estudiante. Y el estudiante, por supuesto, lo siente enseguida, ¿no? Entonces, cuidado, no hacerlos sentir mal, ¿no? Admitir e incluso incentivar la iteración en el aprendizaje. Esto es complicado. No castigarlos cuando fracasan. Incluso al malo. Aquel que ustedes sienten, este estudiante es malo. A veces es muy difícil, pero vos, flaco, ponete las pilas de una buena vez. ¿Ah? Que en definitiva es una especie de castigo. ¿Ah? Y por supuesto la nota mala, cuando hacen un mal trabajo, ¡págate! ¿Ah? Incluso eventualmente uno puede agarrar y decir, mira, ¿sabes una cosa? Y capaz que esto es medio radical, ¿no? El primer obligatorio no tiene puntaje. Hacé lo que quieras, flaco. Usalo para tu propio beneficio. Y te va a pasar todo el puntaje para el último. Esto es tu instancia de meter la pata. ¿Alguno de ustedes recuerda a Daniel Conforte? Daniel Conforte fue un docente nuestro que creó, digamos, la disciplina de agronegocios. Daniel Conforte hablaba de un profesor que él había tenido que iba a clase con un pescado, le decía, look at the fish, y escriban de él. Los tipos me escribían, se lo mandaba. Eso lo decía diciéndole, el trabajo es una porquería. Look at the fish, escriban de vuelta. Muy bien. Me escribían otro informe. Estamos preocupados. 5 veces. El informe sigue siendo una porquería. Look at the fish, y escriba de vuelta. Cuando llegaba el quinto, les decía, muchachos, comparen su primer informe con el quinto informe. ¿Cuál es mejor? Indudablemente, el quinto es mucho mejor. ¿Saben qué? No leí ninguno de los informes. Yo partía de la base de que ustedes podían hacer trabajo mucho mejor. Lo único que hice fue decirles, señores, tienen que hacerlo mejor. Tenemos que desafiar a los estudiantes. ¿Ah? Y de alguna forma es no castigar el fracaso. No te voy a calificar por el trabajo que hiciste mal. Lo que estoy haciendo es exigiéndote. Y esto, por supuesto, es una cosa que después que te lo cuento, despierta una confianza brutal en el estudiante. Esto es brutal. ¿Ah? Y por supuesto, en este proceso, lo que no se puede hacer, lo que era este docente, hay que ser adecuadamente exigente. Ni demasiado blando, ni demasiado botón. Hay que ser exigente. No es satisfactorio eso. No, está muy linda, está muy bien. Nada, esto no camina. Exigir, no demasiado, claro. Los estudiantes tienen que sentir que están siendo demandados, ¿no? Y esto es otra cosa importante también. No somos amigos del docente, del estudiante. Somos sus mentores, ¿no? No se olviden. Adelante, Gonzalo. Nuestro único compromiso es con su aprendizaje. No queremos que nos quieran. Queremos que aprendan. Somos sus mentores, ¿no? Les hablé recién del tema de que ellos tienen que tener confianza y cómo hacemos para despertar esa confianza, ¿sabes? Y esto es una cosa que me parece que es más importante y mucho más difícil de lograr, que es que nosotros tengamos confianza en ellos. Ustedes saben, estas nuevas generaciones están muy acostumbradas a una percepción de equidad en el intercambio. Si yo te pido que me tengas confianza, el intercambio es, entonces, vos me tenés que tener confianza a mí. Y esto es difícil, porque en definitiva, voy a hacer una imagen un poco negativa, pero bueno, nosotros, Gulliver, ¿tá?, con los enanos, si son mis estudiantes, si saben menos, es un poco el concepto implícito que tenemos. El hecho de demostrarles confianza a ellos y de decir, no, te miro ojo a ojo. Esto es difícil.
a mí me resultó muy difícil. Me resultó muy difícil admitirlo, en primer lugar. De que el estudiante, acá, capaz que recuerdan un pasaje de la charla de Ken Robinson, cuando él dice, ¿ustedes alguna vez pensaron que Shakespeare tuvo un profesor? ¿Y un profesor de lengua inglesa? ¿Cuán asustador debe haber sido tener a Shakespeare como alumno? Por supuesto que el profesor no tenía la más pálida idea que el alumno que tenía enfrente era Shakespeare. Pero fue alumno de alguien, y ese alguien debe haber sido relativamente bueno, supongo. ¿No? ¿Cómo hacemos para despertar la confianza en los estudiantes? El primer mandamiento es efectivamente tenerla, y esto es difícil. Es ser conscientemente activo en decir, el estudiante puede. Él puede hacerlo, aunque vos digas, pero este flaco, le falta un jugador. Sí, aún ese estudiante, si llegó a donde llegó, no importa si es primer semestre o último, da igual, de algo debe ser capaz. Excluyamos un poco los casos aquellos borderline, está bien, tenemos todos, pero, a ver, no estamos hablando de los casos borderline, estamos hablando del 90-95% de los estudiantes, que es allí donde se juega el partido. Genuina confianza en ellos. Vos podés hacerlo. Respetar las formas que tienen de ser y de aprender, de comunicarse. Es importante esto. Eso no quiere decir que no le hagas notar cosas en su conducta, ¿no? Pero hay que respetarlos tal cual son. Cuando discutimos casos, a mí una de las cosas que me choca, es un desafío para mí, es cuando los estudiantes no hablan. Y entonces hay veces en que yo me pregunto, ¿qué hago con el flaco que no habla? ¿Ah? ¿Le hago una pregunta? ¿Lo hago participar? ¿O lo dejo ser tal cual es? Entonces, prácticamente esto es todo un desafío, ¿no? Hay unos estudiantes que te dicen, no me hagas participar, ¿no? Hay que seguir su proceso de aprendizaje. Aprenden de manera distinta. El proceso que hacen y la velocidad a la que lo hacen es diferente. Hay que acompañarlos. De alguna manera hacerles notar que estás entendiendo que están avanzando. Lo más complicado es cuando le exigís a todos los estudiantes que avancen a la misma velocidad, que es lo que típicamente pasa en un salón de clase industrializado, ¿no? Hoy vimos tal tema, bueno, ya lo saben, ¿eh? Hoy vimos tal otro, ya lo saben. Mentira cochina. Por supuesto que no. Algunos lo sacaron así y otros tipos están peleando para tratar de entender lo que pasó el primer día de clase. Bueno, hay que ayudarlos en ese proceso. Siempre mostrar la positiva. Yo en séptimo semestre, cuando discutimos estos casos, por ejemplo, estos casos prácticos ¿y qué le podemos decir a esta gente que ellos no hayan pensado? Convencerlos de que en realidad esta gente muchas veces no tiene el tiempo de sacar la visión del borde de la trinchera. Y ustedes, como estudiantes, pueden contribuir. ¿No sabe la sensación de orgullo que tienen cuando agarran y dicen, che, ¿vos le vas a mostrar este obligatorio a esta gente? Sí. Che, ¿qué les pareció? Mirá, me hicieron un comentario del tuyo, les pareció espectacular. Digo, no estoy mintiendo acá, porque me lo comentaron. Los tipos nos pasan por la puerta, ¿no? Posibilidades, oportunidades, expectativas, es espectacular. Por supuesto que esto que ha pasado el semestre pasado, se lo voy a contar a la generación esta. Para tratar de que vean que la mitad del camino está recorrido, vamos arriba, más oportunidades, más expectativas. Y esto es muy importante, usar aquello de la iteración, jugar, desarrollar ciertas competencias, divertirse, hacer una contribución, apasionarse con el tema y después darse cuenta que eso me sirve para. ¿No? Y vieron que yo lo repetí esto varias veces, ¿no? Pensemos que nuestro único compromiso en tanto docentes es con el aprendizaje de los muchachos. Es lo único relevante. Que el muchacho cambie de lo que era cuando entró a cuando salió del curso de ustedes.
con los objetivos de aprendizaje que ustedes hayan marcado. ¿Sí? Muchachos, muchísimas gracias. ¿Sí?